Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio de webinar, retomando en este 2025, agradeciéndole a todas las personas que nos habían acompañado el año pasado y que nos están empezando a acompañar el día de hoy, que retomamos nuestros espacios de webinars de todos los jueves a las 10 de la mañana. Les vamos a traer varios temas a lo largo de todo el año y se los vamos a ir repasando. Ustedes los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Gran Thornton, Costa Rica, y van a poder tener el detalle de los temas que vamos a tratar y también cómo se pueden inscribir a los mismos. El tema que tenemos para el día de hoy es pérdidas, tratamiento tributario en impuesto a las utilidades y rentas de capital. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a Felipe Bonilla, gerente de impuestos, y también Nazaret Romero, consultora de impuestos. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en el que ofrecemos unas soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Recordarles que la próxima semana tenemos nuestro segundo webinar del año, será Perspectivas del arbitraje en el Estado, una mirada a sus reformas recientes y su impacto en el derecho público. Para eso tendremos como expositores a doña Gretel Rodríguez, gerente legal de Gran Thornton, y Felipe Rodríguez, consultor legal de Gran Thornton. Recordarles que nos pueden encontrar, como les dije, en nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica. Ahí tienen todo el detalle de nuestros servicios, de las charlas que realizamos y de los eventos como el desayuno ejecutivo que estamos realizando sobre factura electrónica, por si les interesa. Ahí están los detalles, ya estamos habilitando nuestra tercera fecha debido a lo concurrido que tenemos este tema de factura electrónica. Y recordarles que este y todos los webinars que tenemos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica. En YouTube se pueden suscribir y ahí tienen toda la información de los webinars que realizamos semana a semana, y también nuestro podcast Café Gran Thornton, 99 episodios publicados. Ya vamos para el episodio número 100 para que tengan el detalle de seguirnos en la red de Spotify. Ahí están todos nuestros podcasts de café, perdón, de Café Gran Thornton. Vamos ahora con nuestros expositores del día de hoy, saludando primero a Nazaret Romero, consultora de impuestos de Gran Thornton. Buenos días, Nazaret. Buenos días, Steven, y buenos días a los que están a los y las que están conectados el día de hoy. Muy alegre acá de volver a estos espacios de webinar que son tan importantes, ¿verdad? Esperando que sea de mucho provecho y deseándoles lo mejor de los éxitos en este 2025 también. Gracias, Nazaret. Ahora le vamos a dar la palabra a Felipe Bonilla, gerente de impuestos, que va a iniciar también con la presentación. Buenos días, Felipe. Buenos días, Steven. Buenos días, Nazaret, y buenos días a todos los que nos acompañen. El día de hoy con un tema muy interesante, el tratamiento tributario de lo que son las pérdidas, ¿verdad? En el impuesto sobre utilidades y también en las pérdidas de capital. Un tema que puede serles de beneficio conocer, especialmente si tuvieron tal vez alguna pérdida fiscal en este periodo 2024, si han obtenido alguna pérdida de capital también en estos meses que llevamos de 2024 y 2025. Entonces puede ser un tema que les puede interesar para conocer qué beneficios fiscales podríamos obtener de esas pérdidas, ¿verdad? En pantalla tenemos la agenda del día de hoy. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las generalidades del impuesto sobre las ganancias y las pérdidas de capital. Por supuesto, haciendo un énfasis o enfocándonos en lo que son las pérdidas de capital propiamente. Vamos a ver un ejemplo también para que nos quede todavía un poco más claro cómo es la aplicación de estas pérdidas de capital a nivel tributario. Y posteriormente vamos a entrar a analizar también las pérdidas, pero desde el punto de vista del impuesto sobre utilidades. Vamos a ver que son tratamientos distintos, entonces por eso es que traemos el día de hoy esta presentación en esas dos grandes partes, ¿verdad? Primero, ganancias y pérdidas de capital y posteriormente conocer el tratamiento tributario de las pérdidas, pero a nivel del impuesto sobre utilidades. Vamos a darle clic ahí, porfa, en la pantalla.
Ok, a manera de introducción, recordemos solamente que con la entrada en vigencia de la reforma fiscal por allá del año 2019, se introdujeron algunas cédulas impositivas adicionales. Recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto, digamos, general, pero que tiene algunas subdivisiones que les conocemos como cédulas impositivas, y cada cédula impositiva tiene sus particularidades específicas. Entonces, en este caso, vamos a ver que podemos obtener pérdidas a nivel del impuesto sobre utilidades y podemos también obtener pérdidas a nivel de las ganancias y pérdidas de capital. Son dos cédulas impositivas distintas que tienen tratamientos fiscales también muy diferentes. A manera de repaso, nada más recordemos que el impuesto sobre utilidades es el impuesto sobre la renta general que conocemos y que hemos estado aplicando durante varios años, ¿verdad? El impuesto que nos grava todas las actividades lucrativas que desarrollemos y que sean de fuente costarricense. El impuesto sobre la renta común y corriente que conocemos todos nosotros, ¿verdad? Y tenemos las ganancias y pérdidas de capital, que sí es una cédula, digamos, ya no nueva, porque ya tiene varios años de haberse implementado, pero que se introdujo con la reforma fiscal, ¿verdad? Entonces, sí es una cédula impositiva que al menos es más reciente que el impuesto sobre utilidades. Y a nivel general, ¿verdad? Recordemos que las ganancias y pérdidas de capital, la norma las define como variaciones en el patrimonio del contribuyente. Esas variaciones pueden ser negativas o pueden ser positivas, y de ahí justamente se derivan ganancias y pérdidas de capital. Vamos a hacer, por supuesto, un análisis un poco más específico de estas dos cédulas impositivas, pero nada más queríamos a nivel de introducción, insisto, que diferenciemos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de ambas cédulas impositivas, del impuesto sobre utilidades y las ganancias y pérdidas de capital, y vamos a ver que a nivel de pérdidas en ambas cédulas impositivas juegan reglas bastante diferentes, ¿verdad? Se tienen que aplicar requerimientos bastante distintos en uno y el otro. Vamos a comenzar conversando sobre las ganancias y las pérdidas de capital. A nivel general, algunas características específicas que tenemos que conocer de estas ganancias y pérdidas de capital. Recordemos que a nivel del hecho generador, la norma lo que nos indica es que ese hecho generador se da con la obtención de cualquier renta de fuente costarricense que se derive de ganancias y pérdidas de capital a través de la venta de bienes o derechos que efectúe el contribuyente. Entonces, en este caso, vamos a obtener una ganancia o una pérdida de capital si vendemos algún bien o algún derecho que no esté afecto, ¿verdad? O que no esté sujeto al impuesto sobre utilidades. Es decir, que vendamos algún bien o derecho del cual no nos dedicamos a hacer la venta de ese bien o derecho, ¿verdad? Entonces, no sé, si vendemos algún automóvil, por ejemplo, pero no nos dedicamos a la venta de automóviles, bueno, la ganancia o la pérdida que se obtenga de la venta de ese automóvil va a estar dentro de este impuesto, va a estar dentro de esta cédula impositiva de ganancias y pérdidas de capital. La tarifa general de este impuesto es de un 15%, pero recordemos también que existe una tarifa preferencial del 2,25% sobre el precio de venta si lo que estamos vendiendo es un bien que adquirimos antes de julio del 2019. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengamos por ahí, eso presente también, la tarifa general es del 15%, pero tenemos también esa tarifa preferencial que podríamos aplicar del 2,25% si ese bien o ese derecho lo adquirimos antes de julio del 2019. Y la declaración jurada, pues bueno, se presenta cuando ocurre un hecho generador y se tiene que presentar a más tardar dentro de los 15 días siguientes al mes en el que ocurrió ese hecho generador. Entonces, insisto, si en este mes de enero, por ejemplo, se vendió un vehículo, se obtuvo una ganancia de capital, bueno, la declaración y el pago de esa ganancia de capital se tiene que presentar y pagar a más tardar el 15 de febrero en este caso. Y creo que 15 de febrero es fin de semana, entonces sería el día hábil siguiente, que sería lunes 17 de febrero, ¿verdad? Pero tenemos ese plazo para presentar y pagar, en ese caso, la ganancia de capital. Generalidades adicionales, la norma indica que no corresponden a alteraciones del patrimonio, y es decir, al decir que no son alteraciones de patrimonio, estamos entendiendo que no se configura ninguna ganancia ni pérdida de capital, ¿verdad? No hay alteraciones del patrimonio en los casos de distribución de bienes gananciales, y tampoco se ocurre algún aporte a un fideicomiso de garantía o testamentario, ¿verdad? No habría en ese caso ninguna ganancia ni ninguna pérdida de capital. ¿En cuáles otros casos tampoco existiría ni ganancia ni pérdida de capital? Bueno, cuando sea una reducción del capital social,
cuando se da alguna devolución de ese capital social, o sea, alguna devolución de algún aporte de capital que tenga la compañía en su patrimonio, esa transacción o esa operación tampoco genera o va a generar ninguna ganancia ni ninguna pérdida de capital. Y cuando estamos en un escenario de reorganización empresarial, también la norma indica que cualquier ganancia, cualquier pérdida que se pudiera configurar en esa reorganización empresarial se va a entender como no realizada. Entonces ahí tampoco tendríamos ni ganancia ni pérdida de capital en los casos de reorganización empresarial. Recordemos nada más a nivel general que la reorganización empresarial pues, es un esquema de reestructuración que se contempla en nuestra normativa tributaria. Entonces pueden haber distintos escenarios en los que se configure esta reorganización empresarial, por ejemplo, en fusiones, en escisiones, si hay alguna compraventa, algún establecimiento mercantil, si hay aportes de activos, etcétera. Hay varias, ¿verdad? Varias estructuras o varias figuras que pueden calzar dentro de este esquema de reorganización empresarial. Es importante tener claro también que se deben cumplir ciertas características como tener socios comunes, como tener continuidad del negocio y tener un motivo económico válido para ejecutar esa reorganización empresarial. Pero bueno, ahí tenemos el concepto y tenemos también que la normativa nos indica otra vez que si en esa reorganización se generara alguna ganancia, alguna pérdida de capital, se va a entender como no realizada, ¿verdad? Entonces, eso es importante para que lo tengamos por ahí en cuenta también. Y ya enfocándonos específicamente en pérdidas de capital, la norma nos indica que no se entienden o no van a conocerse como pérdidas de capital cualquier pérdida que no esté justificada con documentación soporte, ¿verdad? Que no esté justificada en transacciones reales, en operaciones reales y debidamente documentadas. Entonces, cualquier pérdida que se obtenga de esa forma no va a ser considerada como una pérdida de capital. Esto, pues, de cara a la aplicación de los beneficios que se podrían tener o la gestión que se debería hacer de esa pérdida de capital. Tampoco vamos a tener una pérdida de capital si se genera a través de una donación o de algún regalo que hagamos. Y tampoco se va a considerar una pérdida de capital de las pérdidas que se generen por los juegos de azar, ¿verdad? Esos tampoco van a considerarse como pérdidas de capital. A nivel general, las ganancias y pérdidas de capital se obtienen de restarle al valor de transmisión su valor de adquisición. El valor de transmisión, ¿qué es? Bueno, a nivel general es el precio de venta del bien o derecho que estemos comercializando. A ese precio de venta le vamos a quitar o le vamos a restar el valor de adquisición, que se entiende como el costo de ese bien o de ese derecho, y eso nos va a dar un resultado que se llama renta neta, que puede ser positivo o puede ser negativo. Si esa renta neta es positiva, entonces lo que se obtuvo fue una ganancia de capital, es decir, el precio de venta es superior al costo, al valor de adquisición, y eso genera una ganancia de capital por la que habría que pagar este impuesto de ganancias y pérdidas de capital. Si por el contrario ese resultado es negativo, lo que se obtuvo es una pérdida de capital, que por esa pérdida de capital, pues claramente no vamos a pagar impuestos, sino que más bien podemos utilizarla para compensar ganancias de la forma en la que ya lo vamos a analizar más adelante. Dale ahí la pantalla, por favor. ¿Cómo es el tratamiento fiscal, el tratamiento tributario de estas pérdidas de capital? Bueno, ¿qué es lo que nos indica la norma? Vamos a leer por acá que tenemos en estos cuadritos. Dice, con la reforma fiscal se incluyeron las disposiciones fiscales sobre ganancias y pérdidas de capital. Esto es lo que ya les comentaba al principio, ¿verdad? Que esta cédula o este capítulo de ganancias y pérdidas de capital es relativamente reciente y se introdujo justamente con la reforma fiscal. Dentro de las disposiciones que se incluyen para estas pérdidas de capital hay un tratamiento especial, un tratamiento específico que, como les comentaba al principio, también difiere de lo que conocíamos o de lo que hemos conocido de las pérdidas en el impuesto sobre utilidades. Tienen tratamientos totalmente diferentes. Bueno, ¿cuál es esa particularidad que tienen las pérdidas de capital? Esas pérdidas de capital vamos a poder compensarlas con ganancias que hayamos obtenido anterior a esa pérdida de capital, ¿verdad? Esto es algo, digamos, relativamente nuevo porque no lo manejamos o no lo tenemos así, por ejemplo, en el impuesto sobre utilidades. Si obtuvimos una pérdida de capital en este mes de enero, pero tuvimos ganancias de capital en el 2024, por ejemplo, bueno, puedo compensar esas ganancias, ¿verdad? De alguna forma puedo retrotraer
esa pérdida de capital que estoy obteniendo en este mes de enero para aplicarla en meses anteriores. Entonces, esas son como las particularidades que tiene la pérdida fiscal y que adicionalmente también, si fuera que no tuvimos ganancias en periodos anteriores y solo tenemos la pérdida, esa pérdida la podemos utilizar con ganancias futuras también que podamos ir generando, ¿verdad? Posterior a esa pérdida fiscal. Entonces veamos que es muy particular el tema de la pérdida fiscal porque da la opción, la alternativa, o más bien le indica al contribuyente que esa pérdida fiscal podría aprovecharla hacia atrás, es decir, retrotraer esa pérdida fiscal y utilizarla para compensar ganancias que se hayan obtenido en el pasado, o bien puede diferirlas y aprovecharlas con ganancias futuras. Entonces, veamos que esa es una particularidad bastante interesante que tienen las pérdidas de capital. Esta filmina lo que hace es detallar un poco más lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Si obtenemos una pérdida fiscal, puedo compensarla con ganancias de capital que se hayan obtenido 12 meses en el pasado, ¿verdad? Un año en el pasado. Es decir, la ganancia de capital se puede utilizar para compensar ganancias que tuvimos anteriormente, pero solo un año hacia atrás, solo 12 meses hacia atrás. En cambio, el diferimiento, es decir, la pérdida hacia adelante, la puedo utilizar durante 3 años. Es decir, si esa pérdida, desde que se generó esa pérdida, en los siguientes 3 años se obtiene alguna ganancia de capital, entonces, ¿verdad? Puedo utilizar esa pérdida para compensar esa ganancia. Importante, eso sí, también recalcar que esto es todo dentro de la misma cédula de ganancias y pérdidas de capital. Es decir, una pérdida de capital no la puedo utilizar, por ejemplo, en el impuesto sobre utilidades, ¿ok? Tiene que ser siempre sobre la misma cédula impositiva. Entonces, las pérdidas de capital puedo utilizarlas para compensar hacia atrás o hacia adelante, pero ganancias de capital, ¿ok? No renta utilidades, no ningún otro tipo de renta que obtengamos, sino ganancias de capital solamente. Esto es importante también, ¿verdad? Porque incluso puede ser que durante el mismo mes se haya obtenido una ganancia de capital y una pérdida de capital también. Puede ser que en este mes de enero, por ejemplo, se vendió un terreno y se obtuvo una ganancia en ese terreno, y en ese mismo mes de enero se vendió un vehículo, por ejemplo, y se obtuvo una pérdida en la venta de ese vehículo. Entonces, claro, en el mismo mes de enero, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a compensar. Esa ganancia y esa pérdida se compensan y se pagaría el impuesto solamente sobre el neto, ¿verdad? O incluso si el neto es una pérdida, pues bueno, se aplican las reglas que acabamos de mencionar de aplicarla con ganancias anteriores o con ganancias futuras también. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el paso a paso que nos indica la normativa que tenemos que efectuar? Entonces, tenemos una pérdida de capital, ¿verdad? ¿Cuál es el primer punto? El primer punto es totalizar las bases imponibles de los 12 meses anteriores. ¿Ok? Esto es lo que les comentaba. Si tuvimos ganancias en los 12 meses anteriores, lo que vamos a hacer es sumar todas esas bases imponibles de esas ganancias y ese resultado, vamos a ver ese punto B, ¿verdad? El punto B dice es restarle a ese resultado que obtuvimos en el punto A la ganancia capital. Entonces, si en los 12 meses anteriores, por ejemplo, la suma total de esas bases imponibles da un resultado de 100, por ejemplo, bueno, a ese resultado de 100 le voy a restar la pérdida que obtuve en el mes actual. Si esa pérdida es, por ejemplo, de 75, entonces, claro, ¿cuál va a ser la renta neta real? O bueno, la renta neta ya compensada que se va a obtener va a ser 25. Porque en el año anterior tuvimos ganancias de capital por 100, actualmente estamos teniendo una pérdida por 75, entonces realmente el impuesto que tuvimos que haber pagado fue nada más sobre una base imponible de 25. ¿Qué va a pasar entonces en estos casos? ¿Verdad? En estos casos, porque si son, perdón, ganancias de meses anteriores, eso quiere decir que ya pagamos el impuesto sobre ganancias de capital de esas bases imponibles que tuvimos, ya lo pagamos ese impuesto. Entonces, claro, si ahora vamos a compensar eso que está en el pasado con pérdidas actuales, lo que vamos a tener es un derecho a que nos devuelvan una parte, ¿verdad? Posiblemente de ese impuesto que tuvimos. Entonces, en esa situación, en ese escenario, podemos tener varias alternativas o varios esquemas también, ¿verdad? Podemos tener una compensación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que las bases imponibles del año anterior
son superiores a la pérdida que estoy obteniendo actualmente, que es el ejemplo que les ponía. Entonces, si las bases imponibles son 100 a nivel de las ganancias y la pérdida es de 75, realmente lo que voy a tener ahí es una base imponible neta de 25. Es decir, todavía hay un impuesto determinado ahí, pero va a ser sobre 25. Entonces ahí hablamos de que tenemos derecho a una devolución parcial de ese impuesto que pagamos. Nos van a devolver o nos tendrían que devolver la administración tributaria el impuesto que ya habíamos pagado sobre los 75, ¿verdad? Sobre los 75 nos van a devolver ese impuesto. Puede haber también una pérdida de capital que sea igual a la ganancia de capital que ya se haya obtenido. Entonces, en ese caso, ¿qué es? Las bases imponibles fueron de 100 y la pérdida de capital que estoy obteniendo es también de 100. Entonces, claro, ahí la pérdida cubre en su totalidad a la ganancia de capital. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos ir a la administración tributaria y pedirle que nos devuelva el 100% del impuesto que ya habíamos pagado durante los 12 meses anteriores por concepto de ganancias de capital. O bien podríamos tener incluso una compensación negativa. Este sería el caso en el cual la pérdida es más bien superior a la ganancia de capital que se obtuvo en los 12 meses anteriores. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo, asumamos una ganancia capital con bases imponibles totales de los últimos 12 meses de 100, pero la pérdida que estamos obteniendo hoy es de 125, una pérdida de capital de 125. Entonces, claro, ahí la pérdida es superior más bien a esas ganancias. Entonces, ¿ahí qué pasa? Número uno, que voy a tener derecho a ir a pedir a la administración tributaria que nos devuelva la totalidad del impuesto que pagamos a nivel de ganancias de capital de esos 12 meses. Y adicionalmente voy a tener un remanente de esa pérdida que voy a poder diferir en el futuro para poder utilizarlo en caso de que tengamos otras ganancias de capital, pero en el futuro, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos tres escenarios los que se contemplen con las pérdidas de capital. Para ejemplificar y que quede un poquito más claro, esto que acabamos de mencionar con respecto al tratamiento tributario, el tratamiento fiscal de las pérdidas de capital, tenemos este ejemplo, ahora vamos a leerlo. Dice, una compañía tiene 4 terrenos, son propiedades de inversión, los cuales vendió durante el periodo 2024 de la siguiente forma. Acá otra vez entendamos que, y justamente por eso se indica en el ejercicio, ¿verdad? Son propiedades de inversión, es decir, son propiedades que no están bajo explotación, no están generando rentas, ¿verdad? No están siendo utilizadas dentro de alguna actividad lucrativa, sino que posiblemente son terrenos que se tienen en lugares aledaños, en lugares ganando tal vez alguna plusvalía, ¿verdad? Sin ningún tipo de explotación propiamente, sin ningún tipo de uso propiamente, sino que son terrenos que tal vez se tienen ociosos y en este caso particular, pues bueno, surgieron algunas oportunidades y el dueño, el propietario de esos terrenos, pues pudo venderlos ahorita en el 2024, ¿verdad? Pero no es que esa persona se dedique a la venta de terrenos o que tenga esos terrenos bajo explotación, sino que simplemente, ¿verdad? Era dueño de esos terrenos y le surgieron algunas oportunidades para poder venderlo. Por eso es que esas operaciones estarían sujetos a el impuesto sobre ganancias y pérdidas de capital, ¿verdad? Si más bien fueran terrenos que están sujetos a explotación, que están sujetos a actividades lucrativas, ya veríamos que esos terrenos más bien deberían tributar con base en el impuesto sobre utilidades y aplican otras reglas, otras normas completamente diferentes, que son las que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero entonces, nada más para que lo tengamos claro en este ejemplo, ¿verdad? En este supuesto, tengamos claro nada más esa presunción. Entonces, bueno, tenemos el punto número 1, dice el 5 de enero del 2024, vendió uno de los terrenos por la suma de $55,000. El costo histórico de ese terreno era de $40,000 y entonces eso lo que ocasiona es una ganancia de 15,000, ¿verdad? El valor de transmisión, que es 55,000, menos el valor de adquisición, 40,000, eso genera una ganancia de 15,000. En ese caso se optó por aplicar la tarifa del 15%. Y eso entonces genera un impuesto de 2,250. Es decir, en enero se generó esa ganancia de $15,000 y quiere decir que a más tardar el 15 de febrero ya se tuvo que haber presentado la declaración, que es el formulario D162. Ya se tuvo que haber presentado el formulario D162 y pagado ese impuesto que tenemos ahí de 2,250. El 20 de febrero, dice, vendió otro de los terrenos. El precio de venta fue de 70,000 y su costo fue de 20,000, pero en esa ocasión se optó por aplicar la tarifa preferencial del 2,25%.
Eso quiere decir que entonces ese terreno, posiblemente el vendedor actual lo había ya comprado anteriormente antes del 2019, ¿verdad? Y por eso es que puede aplicar esa opción de 2.25 sobre el precio de venta. Entonces, eso igual lo que genera es un impuesto de 1.575, 70.000 por 2,25%, nos da ese monto de 1.575. Eso se originó en febrero, quiere decir que a más tardar el 15 de marzo, ese contribuyente ya tuvo que haber presentado su formulario de 162 y efectuado el pago de esos $1.575 por concepto de impuesto a las ganancias de capital. Después dice el punto número 3, el 16 de abril se vende otro terreno. El costo histórico de ese terreno era de $60.000, pero el precio de venta al que se efectuó la operación fue de $15.000. Entonces veamos que ahí más bien lo que tenemos es una pérdida de capital. Una pérdida de capital de $45.000. Por esa pérdida de capital claramente no vamos a pagar impuesto y más bien ahorita vamos a ver que podemos aplicar, como ya hemos analizado teóricamente, podemos aplicar esa pérdida con las ganancias que obtuvimos en febrero y en enero, ¿verdad? Y el último supuesto de este ejercicio tenemos que el 10 de noviembre vendió el último de sus terrenos por $50.000 con un costo de $25.000, lo cual genera una ganancia de capital de $25.000, ¿verdad? Y esa ganancia por el 15% daría un impuesto de $3.750, que ya vamos a ver que no necesariamente tendría tal vez que pagar el total de ese impuesto, sino que eventualmente sí queda algún remanente de la pérdida que se obtuvo en abril, entonces podría compensar, ¿verdad?, parte de ese impuesto. Y un punto importante tal vez que no mencioné en esa pérdida del mes de abril, y es importantísimo, las pérdidas de capital también se declaran, ¿verdad? También tenemos que declarar si obtuvimos una pérdida de capital. No solo vamos a declarar las ganancias de capital, sino también las pérdidas de capital. Igual con el formulario de 162, en ese caso de la pérdida que se obtuvo en abril, bueno, a más tardar el 15 de mayo, tuvo que haberse presentado el formulario de 162 con la consideración de esa pérdida, ¿verdad? Reflejando esa pérdida para ese periodo. Ok, aquí tenemos numéricamente lo que acabamos de mencionar en el ejercicio, ¿verdad? Veamos que en el mes de enero tuvimos una venta del terreno, precio de venta $55.000, costo $40.000. La ganancia que se genera es de $15.000. Eso por la tarifa del 15% nos da el impuesto de $2.250. Lo que tenemos en la siguiente columna que dice base imponible normalizada es la base imponible que tenemos que llevar controlada para justamente hacer la compensación de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos diciendo que en ese mes de enero la base imponible normalizada fueron de $15.000. Después en febrero igual, tuvimos un precio de venta de $70.000, un costo de $20.000. La ganancia, digamos, teórica o contable que se estaría generando es de $50.000. Pero aquí hay una particularidad, que es que se está aplicando una tarifa preferencial de 2.25. Entonces, la norma lo que indica es que cuando se aplica esa tarifa preferencial, hay que normalizar la base imponible. Veamos que ahí en donde dice base imponible normalizada, no estamos colocando la ganancia de $50.000, porque ese no es el equivalente a la tarifa del 2.25, sino que la norma lo que indica es que tenemos que aplicarle al precio de venta un 15%. Entonces, $70.000 por 15%, perdón, nos da ese resultado de 10.500, que esa sería la base imponible normalizada para esa transacción de venta. Y si vemos en la columna siguiente que dice acumulada de bases imponibles, ahí lo que vamos haciendo es viendo el neto de lo que vamos obteniendo a nivel de bases imponibles. Recordemos que la normativa nos decía, sumarice todas las ganancias que usted obtuvo 12 meses atrás antes de obtener la pérdida, ¿verdad? Entonces ahí tenemos sumarizadas todas las bases imponibles, tendríamos un monto de 25.500. Ya en abril es que obtenemos la pérdida de 45.000. Entonces, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Compensar esas ganancias. Entonces, esos 25.000, le resto los 45.000 y más bien todavía me quedaría una pérdida remanente de 19.500, ¿verdad? Una base imponible de pérdida remanente de 19.500. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ese punto al menos, ¿verdad? Que el impuesto que pagamos de 2.250 y 1.575, ese impuesto yo puedo ir a donde la administración tributaria y pedirle que me lo devuelva.
¿Por qué? Porque obtuve una pérdida que compensa al 100% esas bases imponibles que generaron esos impuestos. Entonces, ese impuesto de 2.250 y el impuesto de 1.575, puedo ir a la administración tributaria a pedir su devolución, ¿verdad? Y como les decía, todavía incluso nos queda un remanente de la pérdida de 19.500. Entonces, veamos que en la venta de noviembre, si bien es cierto, estamos generando una ganancia de 25.000 y preliminarmente se está generando un impuesto de 3.750, yo puedo utilizar todavía esa pérdida remanente que me quedó para compensar también una parte de esa ganancia. Entonces, esa ganancia de 25.000, le quitamos esa pérdida que teníamos remanente y nos va a quedar una base imponible de 5.500. Que esa base imponible por el 15% nos da un impuesto de 825. Es decir, en noviembre no vamos a ir a pagar 3.750, sino que vamos a pagar solamente 825 por concepto de esa ganancia de capital que obtuvimos. Ahora bien, esas devoluciones que estamos hablando, ¿cómo lo solicitamos? Bueno, la administración tributaria lo que ha indicado es que se tiene que hacer a través del formulario D402, que es el formulario para solicitud de devolución de saldos a favor, ¿verdad? Entonces tenemos que preparar todo el escrito, tenemos que preparar toda la documentación e ir y indicar el trámite o presentar el trámite ante las autoridades tributarias para que nos devuelvan, ¿verdad? Eventualmente esas ganancias de capital que ya habíamos cancelado, que ya habíamos pagado. Y en el supuesto del mes de noviembre, ¿verdad? Devolvámonos un momentito nada más. En el supuesto del mes de noviembre, ¿cómo presentaríamos esa declaración de noviembre, ¿verdad? Que vamos a tener esa pérdida de capital, digamos, ahí compensando una parte. ¿Cómo la presentaríamos? Bueno, es lo que tenemos acá. Veamos que vamos a tener una ganancia de capital de 25.000, que fue lo que se nos había generado, una ganancia preliminar. Pero veamos la sección que sigue, que dice aplicación de pérdida de periodos anteriores, ¿verdad? Allá abajito, que está marcado con un sí, dice aplicación de pérdidas de periodos anteriores. El formulario de 162 tiene esa sección y en esa sección justamente podemos indicar, veamos en el recuadro que está abajo todavía, que dice excluir y que dice periodo. Bueno, fue una pérdida que se generó en abril 2024, ¿verdad? ¿Cuánto de remanente tenemos de esa pérdida? 19.500. Entonces, claro, ahí vamos a indicar dentro del formulario que tenemos esa pérdida y que la vamos a aplicar con esa ganancia que obtuvimos en noviembre. Entonces, veamos que más abajo, en donde dice total de ganancia final, ya el formulario automáticamente hace la resta, ¿verdad? Entonces, a esos 25.000 que obtuvimos de ganancia bruta, digamos, le restamos la pérdida que hayamos obtenido anteriormente, el remanente, y nos va a dar una base imponible final de 5.500. Eso por el 15%, pues bueno, nos dan los 825 de impuesto por pagar que habíamos analizado también en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que indica la normativa y la forma práctica de cómo aplicarlo en el caso de que tengamos pérdidas de capital, ¿verdad? Ya sea que la compensemos con ganancias pasadas, con ganancias que tuvimos anteriormente en los 12 meses anteriores, o bien veamos que también lo podemos diferir a futuro, ¿verdad? Y compensarlo con ganancias que podamos obtener hasta 3 años en el futuro, ¿verdad? Esto sería a nivel de las pérdidas de capital. Vamos a ver ahora lo que es el tema de las pérdidas, pero a nivel del impuesto sobre utilidades. Entonces acá ya le cedo la palabra a mi compañera Nazaret. Muchas gracias, Feli. Sí, como menciona, en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a ver lo que es las pérdidas fiscales a nivel de impuestos sobre renta de utilidades. Iniciando, ¿verdad? Queremos dar una generalidad de qué son el impuesto de renta sobre utilidades, ¿verdad? Que como mencionaba Feli, nosotros acá en Costa Rica tenemos un sistema cedular de renta, ¿verdad? Entonces tenemos por ejemplo, las pérdidas y ganancias de capital, como el ejemplo que estaba mencionando Feli, y también tenemos lo que es el impuesto de utilidades, que es el que más comúnmente conocemos. De hecho, le hablamos como impuesto sobre renta, ¿verdad? Pero la forma correcta es decir el impuesto sobre renta de utilidades, ¿verdad? Entonces, la generalidad de esto, ¿quiénes son los contribuyentes? Ok, en este caso son todas las empresas, tanto públicas como privadas, que realicen actividades que sean lucrativas en el país, en el territorio costarricense, ¿verdad? Entonces, todas las empresas que realicen una actividad
con la que lucren son contribuyentes de este impuesto, de este tributo del impuesto de utilidades. Ahora, ¿cuándo surge el hecho generador? Surge con la percepción o el devengo de las rentas, ¿verdad? Tanto en dinero como en especie, de igual manera procedentes de actividades lucrativas, ¿verdad? Así como ingresos o beneficios de fuente costarricense. Entonces, todas las empresas que lucren acá, que tengan una actividad lucrativa acá en el territorio costarricense, van a estar sujetas a este tipo de impuesto y por ende están obligadas, ¿verdad?, a cumplir sus deberes, tanto materiales como sus deberes formales, ¿verdad? Hablemos de material en el sentido del pago del tributo y sus deberes formales, como lo es la presentación de las declaraciones de renta. Entonces, para la periodicidad de este impuesto, como sabemos, ¿verdad? Esto sabemos que viene desde hace muchos años, ¿verdad? Pero siempre es importante aclararlo. El periodo de presentación de este impuesto es un periodo anual, a diferencia de, como lo explicaba Feli, en rentas y pérdidas de capital, de ganancias y pérdidas de capital, se hace mes a mes. En este caso de rentas de utilidades, se realiza anualmente. ¿Y cuál es el periodo? Ok, el periodo ordinario que tienen las empresas para el periodo fiscal que tienen las empresas es de enero a diciembre, ¿verdad? ¿Por qué hago la aclaración que es el periodo ordinario? Porque también puede suceder que las empresas por distintas situaciones, ¿verdad? De temas de casa matriz en otros países o dependiendo de su actividad económica, pueden realizar un cambio de periodo fiscal y este periodo fiscal entonces ajustarlo según corresponda a las necesidades de cada empresa, ¿verdad? Pero el periodo ordinario, que como sabemos va entonces de enero a diciembre de cada año, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo se tiene que presentar la declaración de este tributo? Ok, se tiene que presentar 2 meses y 15 días después de finalizado el periodo fiscal, ¿verdad? Entonces, como comúnmente conocemos, el 15 de marzo. Tenemos hasta el 15 de marzo para presentar la declaración y también pagarla para presentarla a tiempo, ¿verdad? Y evitar multas. Pero en esto, como les menciono, podría cambiar dependiendo si la empresa tiene un periodo especial, ¿verdad? Que se da mucho también. Entonces, estas son las generalidades del impuesto sobre utilidades, como menciono, posiblemente ya lo conozcamos, ya estemos empapados de estos temas, pero también es muy importante hacer las aclaraciones de de estas generalidades, de estas características que tiene el impuesto sobre utilidades. Luego, ok, vamos a hablar sobre las pérdidas fiscales y acá también quiero como hacer esta diferenciación porque cuando hablamos de pérdidas, ¿verdad? Pensamos como que pueden ser pérdidas contables, entonces no, en este caso, ¿verdad? Específico, vamos a hablar de pérdidas fiscales. Recordemos que nosotros vamos a tener dos tipos de pérdidas a nivel de empresa que pueden ser fiscales o también contables, ¿verdad? En este caso, una pérdida fiscal, ¿cuándo se genera? Bueno, ok, iniciemos hablando de cuál es la renta neta, cómo se obtiene la renta neta a nivel del impuesto sobre renta. Ok, entonces, nosotros tenemos la renta bruta. La renta bruta son todos los ingresos brutos que nosotros obtuvimos en el transcurso del periodo. Esto es los ingresos sin los gastos, sin los costos, ¿verdad? Eso es exactamente los ingresos que nosotros obtuvimos. Entonces, a esos ingresos le vamos a restar los costos y gastos deducibles, ¿verdad? A diferencia de las pérdidas contables, vamos a restar exactamente todos los gastos y todos los costos que tenemos. En este caso, en temas de renta, en renta neta del impuesto de utilidades, vamos a sacar exclusivamente lo que son los costos y gastos deducibles. Y bueno, ¿cómo obtenemos esto, verdad? Esto también es una pequeña generalidad de cómo se saca esa renta neta. Ok, para nosotros sacar esto, tenemos que aplicar una conciliación fiscal, ¿verdad? Una conciliación fiscal en donde entonces tenemos todo lo que son los gastos y costos contables versus los costos y gastos deducibles que permite la ley, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un tema de diferentes situaciones que se pueden dar donde a nivel contable tenemos un gasto, pero a nivel de renta no es aceptado, ¿verdad? Entonces, tenemos que excluirlo ahí. Entonces, teniendo la renta bruta, ¿verdad? La renta bruta que se obtiene también de los ingresos gravables por las actividades lucrativas que tenemos bajo este régimen
de utilidades, le restamos los costos y gastos deducibles y obtenemos la renta neta, ¿verdad? Entonces, la renta neta, cuando es negativa, entonces ahí es donde se genera una pérdida fiscal, ¿verdad? Y es lo que estamos hablando en este webinar, que básicamente cuando hay una pérdida fiscal, nosotros podemos aplicarla a los diferentes periodos que ya les voy a indicar por acá. Entonces, ¿qué es lo que dicen esos artículos, tanto el 8 como el 17? Pero enfoquémonos de hecho en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Renta, en el inciso G, que habla que cuando una empresa obtiene pérdidas fiscales, ¿verdad? Se pueden aceptar como deducibles en los siguientes años. Entonces, en lo que son las empresas de bienes y servicios tradicionales, ¿verdad? Se acepta que esta deducibilidad de esta pérdida fiscal en los próximos 3 años, ¿verdad? Entonces, para dar un ejemplo, y que más adelante vamos a dar el ejemplo práctico, ¿verdad? Pero para ir entendiendo un poco este tema, entonces, a nivel fiscal, y de verdad, enfoquémonos en esto de que es un tema fiscal necesariamente, en el 2022 nosotros tuvimos una pérdida fiscal, ¿verdad? Porque entonces la renta neta que nosotros obtuvimos fue negativa. Entonces, nosotros podemos, en el caso de las empresas de bienes y servicios tradicionales, poder deducir esa pérdida en los próximos 3 periodos siguientes de que se generó esa pérdida, ¿verdad? En este caso, sobre lo que es empresas de bienes y servicios tradicionales. Son 3 en los 3 periodos siguientes de que se generó la pérdida. Para las empresas agrícolas, el periodo se extiende a 5 años, ¿verdad? A 5 periodos fiscales. Entonces, de igual manera, si la empresa obtuvo pérdidas en el 2023, se puede deducir esa pérdida en los próximos 5 periodos siguientes. Y con relación a las empresas industriales, estos también tienen cierta particularidad, porque lo que dice la ley, ¿verdad? Del artículo 8 de la ley, indica que las empresas industriales, cuando después de la vigencia de esta ley, que fue hace bastantes años también ya, ¿verdad? Puede deducirse, si ellas inician operaciones, ¿verdad? Inicialmente se pueden deducir 5 periodos, en los siguientes 5 periodos, ¿verdad? Luego de finalizados esos 5 periodos, entonces vuelven a regir o se rigen con relación al enfoque que se le da a las empresas de bienes y servicios, ¿verdad? Que son los 3, se pueden deducir las pérdidas en los 3 periodos siguientes, ¿verdad? Entonces, si una empresa inicia sus operaciones en el 2023, entonces tiene esos 5 años para poder deducirse esas pérdidas, ¿verdad? Y ya cuando pase al año 6, entonces otra vez, si en el año 6 vuelve a tener pérdidas, entonces no va a poder aplicarse esa deducción en los 5 años, sino en los 3 años, como lo que pasa con las empresas de bienes y servicios. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley para poder permitirnos, ¿verdad?, deducirnos esas pérdidas fiscales a nivel fiscal? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos unas pérdidas fiscales, tienen que originarse, o bueno, tienen que cumplir 3 principios, 3 requisitos, ¿verdad? La primera es que nosotros nos tenemos que asegurar que se originan de gastos deducibles, ¿verdad? Y que sean necesarios para la generación de rentas gravables. Y con esto es lo que les explicaba anteriormente, que fue que quise dejar bastante claro, ¿verdad? Que esas pérdidas fiscales se realizan, ¿verdad? O se obtienen realizando una conciliación fiscal, ¿verdad? Que es básicamente ver lo que está en el lado contable versus lo que está en el lado fiscal, ¿verdad? Entonces, todos los gastos deducibles y que sean necesarios para la obtención de rentas gravables, lo que permite la ley, ¿verdad? Si esas pérdidas se obtuvieron por esos tipos de gastos deducibles, entonces sí se acepta como una pérdida fiscal, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos pérdidas contables y decimos, ok, las pérdidas contables son por 100,000 colones, ¿verdad? No necesariamente tendríamos que volver a ver atrás, volver a ver si en ese periodo nosotros realizamos la conciliación fiscal y de que el 100% de esos gastos que nosotros colocamos, ¿verdad? Y que al final, por ende, tuvimos una pérdida,
fueron gastos realmente útiles, necesarios y pertinentes para la generación de los ingresos gravables, ¿verdad? De la compañía. Luego, también eso como primer punto. Entonces, como primer punto, lo mismo. O sea, gastos deducibles, ¿verdad? Que esas pérdidas que se obtuvieron fueron por gastos deducibles. Ahora bien, el segundo tema es que esas pérdidas tienen que estar contabilizadas, registradas, ¿verdad? Pero, ¿cómo se registran? A nivel contable, esas pérdidas se registran en unas cuentas de lo que se conoce como los activos diferidos, ¿verdad? Activos diferidos del impuesto sobre renta, que como comúnmente lo podemos conocer como pérdidas diferidas, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a explicar este tema porque como en grandes rasgos no es como que vamos a registrar necesariamente como el 100% de la pérdida, sino solamente vamos a registrar el 30% del impuesto que nosotros nos vamos a, el beneficio que nosotros vamos a tener del no pago de este impuesto, ¿verdad? Como les digo, este segundo punto más adelante se los voy a mostrar para que quede un poco más claro, pero básicamente, si esto no se cumple, ¿verdad? Si estas pérdidas fiscales no se registran contablemente correctamente, entonces no pueden ser válidas para poderlas aplicar más adelante en el periodo. Y como segundo punto, como tercer punto también, pues esto es algo como que la ley lo sobrepuso, ¿verdad? Se entiende por lógica, pero la ley quiso que nos enfocáramos bien como bastante en este tema, que es que la deducción puede ser aplicada en un máximo posible en cada año sin que la suma pueda superar el 100% de la pérdida total. O sea, ¿qué significa esto? Entonces, digamos, si en el 2024 yo obtuve una ganancia por 100.000 colones, ¿verdad? Y en el 2023 yo tuve una pérdida por 80.000 colones. Entonces, en esa ganancia solamente nosotros podemos deducir como un gasto por pérdidas fiscales solamente 80.000 colones. No nos podemos deducir el 100% de que serían como 100.000 colones, ¿verdad? Solamente sería el 80.000 colones en este caso, que corresponde, ¿verdad? A las pérdidas que nosotros obtuvimos en este periodo. Entonces, eso es algo como que bastante lógico, pero sí es importante aclarar que solamente se puede deducir el gasto que nosotros obtuvimos por las pérdidas de ese periodo. Luego por acá también algo muy importante que también de aclarar es que cuando hay actividades combinadas, en este caso se aplica más que todo en el tanto cuando una empresa sea agrícola y también tenga otros servicios empresariales distintos, porque como vemos, las pérdidas por acá, ¿verdad? Las pérdidas en las empresas agrícolas es un periodo de 5 años, a diferencia de las empresas de bienes y servicios que son por 3 periodos, ¿verdad? Entonces ahí cambia la periodicidad en que nosotros nos podemos deducir las rentas fiscales, las pérdidas fiscales, perdón. Entonces, en este caso, cuando la empresa tenga esta particularidad, ¿verdad? Que desarrolle actividades agrícolas y por otra parte desarrolle otras actividades como de servicios, ¿verdad? Entonces, esas pérdidas fiscales se tienen que llevar contabilizadas en dos cuentas completamente separadas porque la periodicidad donde podemos deducir esta pérdida puede variar, ¿verdad? Entonces no las podemos mezclar porque claramente, ¿verdad? Si los mezclamos y los ponemos como una sola a nivel, no sé, de la empresa que desarrolla la actividad agrícola, ¿verdad? Entonces vamos a tener el beneficio a diferencia de servicios que son de 3 años, esos 2 años de más, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que si se llevan diferentes actividades, llevar esas pérdidas fiscales contabilizadas en cuentas separadas. Luego, por acá también tenemos dos temas importantes a aclarar, ¿verdad? Que esas pérdidas fiscales juegan un papel como otro gasto de la compañía, ¿verdad? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no representa un crédito fiscal que nosotros tenemos, no representa ni un crédito fiscal y por ende no podemos solicitar a la administración tributaria una evolución, por ejemplo, de dinero, ¿verdad?
por estas pérdidas fiscales. Entonces, estos no son créditos fiscales, son un gasto que se admite, ¿verdad? Por ser pérdidas fiscales. Entonces, no, cuando el saldo no es compensado, ¿verdad? Cuando no se compensó, entonces no lo podemos, no podemos realizar una devolución o, bueno, solicitar una devolución de este crédito, pues no es un crédito, ¿verdad? Es un gasto. Y por otra parte también, en el caso cuando las pérdidas que no se utilizaron, las pérdidas no utilizadas, ¿verdad? No serán acumulables ni deducibles fuera de los plazos indicados. Entonces, por ejemplo, si nosotros obtuvimos pérdidas y tenemos, ¿verdad? De hecho, que llevar un buen control contable porque las pérdidas de estos periodos se tienen que llevar, de hecho, como contabilizadas, y esto es una buena práctica por año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en el 2020 nosotros tuvimos una pérdida, sí es importante como registrar una cuenta, una única cuenta donde diga, ok, es una pérdida del 2020, o en dado caso que no queremos como abrir diferentes cuentas, podemos tener un auxiliar donde, ok, sabemos que entonces las pérdidas del 2020 suman 20,000 colones, ¿verdad? Entonces, 2021 pueden representar 100,000 colones, ¿verdad? Pero tenerlos bien contabilizados, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros pasa el periodo de los 3 años, por ejemplo, en empresas normales de bienes y servicios, si pasan esos 3 años, ¿verdad? Entonces, las pérdidas que nosotros obtuvimos de, por ejemplo, el 2020 y estamos en el 2024, esas pérdidas ya no van a ser, no se pueden deducir porque ya pasó el plazo, ¿verdad? Ya prescribieron ese gasto por pérdidas fiscales, ya se cumplió el plazo donde las podíamos aprovechar. Entonces, no se pueden acumular, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, tener un buen control contable a nivel de poder registrar las pérdidas en el año que corresponde. Y por acá, entonces, les tenemos un ejemplo práctico también para entender un poco más como el manejo de estas pérdidas fiscales, ¿verdad? Que como menciono y repito varias veces, son pérdidas fiscales que es diferentes a las pérdidas contables, ¿verdad? Y que eso lo tenemos gracias a la conciliación fiscal que tenemos que realizar cada año. Entonces, en este caso, es una compañía normal de bienes y servicios, ¿verdad? Que tiene los siguientes datos para presentar la declaración de renta de 2024. Entonces, en este caso hay que recordar, ok, que es una empresa de bienes y servicios y por ende tiene, ¿verdad?, 3 periodos fiscales siguientes para poder aplicar estas pérdidas. Entonces, esta compañía de bienes y servicios tiene ingresos por ventas de bienes por 11 millones. Y también tiene ingresos por servicios de 4,700,000 colones y tiene otros ingresos por 3,800, ¿verdad? Estos son ingresos que son ingresos gravables del impuesto sobre utilidades, ¿verdad? Ese es el 100%, son ingresos que se tienen que gravar con el impuesto sobre utilidades, ¿verdad? No son otros ingresos como por rentas de capital mobiliario, no, esos son exclusivamente de actividades lucrativas que tuvo la empresa, tanto de bienes como servicios, ¿verdad? Y por acá tenemos que también tiene un costo de ventas por 7,500,000 colones, gastos y ventas administrativos por 4,300,000 y gastos por depreciación por 2,200,000 colones, ¿verdad? Esto en el supuesto de que todos estos gastos fueron útiles y pertinentes para la generación de los ingresos gravables, ¿verdad? Entonces, son útiles y pertinentes, también tienen todos los respaldos, que eso también es muy importante. Por acá también es importante mencionar este tema cuando nosotros cuando sabemos que los gastos son deducibles del impuesto sobre renta. Ok, entonces cuando son útiles y pertinentes para realizar la actividad lucrativa, para generar ingresos de esta actividad lucrativa, ¿verdad? Que todos estos gastos también tengan un respaldo documental, ¿verdad? Tanto el costo de ventas, el gasto de ventas y administrativos, en temas de la depreciación, por ejemplo, que todos los activos que nosotros les hacemos
aplicando la depreciación, cuenten con sus facturas de adquisición de activos, por ejemplo, ¿verdad? Y también el otro tema, el otro punto es que los gastos son deducibles cuando se aplica la retención de los tributos correspondientes. Por ejemplo, en el caso de las ventas, del gasto de ventas y administrativo, ahí podemos incluir el tema de salarios, ¿verdad? Y para que esos salarios sean un gasto deducible, se les tuvo que aplicar, por ejemplo, las cargas sociales, ¿verdad? Entonces, esos son como 3 ejemplos básicos donde nosotros sabemos que son gastos que se pueden considerar como gastos deducibles, ¿verdad? Para la obtención, gastos deducibles del impuesto sobre renta, ¿verdad? Entonces, este es el supuesto. Por ahí sí nosotros tenemos, por ejemplo, qué sé yo, en costo de ventas de los 7.500.000 colones, no sé, como 100.000 colones donde no tenemos facturas documentales. Entonces, en este caso, ahí tenemos un riesgo fiscal, ¿verdad? De que si nos llega la administración tributaria y nos fiscaliza y nos dice, ok, esas pérdidas fiscales se generó del periodo 2023, ¿verdad? Y entonces en este periodo resulta que realizan el análisis y ven que estas facturas, que estos gastos no tienen factura de respaldo, ¿verdad? Entonces, en este caso, no puede ser una pérdida fiscal real o no se puede tomar como deducible porque no cumple con una de las normas, ¿verdad? Con uno de los principios que habla sobre que tienen que ser gastos deducibles y que para que sean deducibles tienen que cumplir con esos 3 pilares que también les mencioné anteriormente. Y bueno, adicional a eso, ¿verdad? En el 2023 la empresa obtuvo pérdidas por 5.500.000 colones, ¿verdad? Que era lo que les decía, en el tanto de esos 5.500.000 colones tuvieron que haber sido generados por gastos deducibles, ¿verdad? Que la pérdida se obtuvo por que los gastos deducibles superaron los ingresos gravables, ¿verdad? Entonces, el segundo punto, que era lo que les explicaba anteriormente, se tiene que contabilizar la pérdida fiscal, pero se tiene que contabilizar a nivel del activo por impuesto diferido, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a contabilizar el activo por impuesto diferido por el 30% de esos 5.500.000 colones, ¿verdad? Entonces, es esto, no vamos a registrar las pérdidas contablemente por el monto completo, sino por el 30%, ¿verdad? Que eso básicamente, ¿por qué se considera como un activo por impuesto diferido? Porque entonces sabemos que para el 2024, que es en este caso, nosotros vamos a poder disfrutar de este beneficio, ¿verdad? De este beneficio que es no pagar a lo que equivale a estos 5.500.000 colones de impuestos, que son 1.650.000 colones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a registrar estas pérdidas fiscales? Porque esto también es muy importante. A la hora de registrar la declaración, en la declaración, yo siempre hablo de esto, que es muy fácil realizar la declaración, ¿verdad? Llenar estos números y demás, pero las implicaciones que tiene esto también a nivel fiscal de cómo lo podemos registrar correctamente es muy importante. Por eso es indispensable también saberse y tener el conocimiento dónde lo tenemos que registrar, ¿verdad? Entonces, normal, acá en la parte de los ingresos vamos a registrar normalmente, comúnmente, lo que son los ingresos por ventas de bienes y servicios, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos en los enunciados anteriormente. Y por acá tenemos lo que son el costo de ventas, ¿verdad? Que eran por los 7.500.000, los gastos de ventas de administrativos, que fue por 4.300.000, y la depreciación por los 2.200.000, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde es que nosotros tenemos, dónde es lo correcto? ¿Cuál es la práctica correcta que nosotros tenemos que registrar? ¿En cuál casilla? Ok, tenemos que registrarlo en la casilla 44. ¿Qué es la casilla 44? Básicamente casi que la podemos usar exclusivamente como para este tema. También es muy importante y es una buena práctica también solamente utilizarla como en estos casos especiales que sí son un tema real, que son otros costos y gastos deducibles permitidos por la ley. Entonces,
en este caso vamos a registrar los 5.500.000 colones que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces se tiene que registrar en esa casilla 44 y por ende, si nosotros no hubiésemos tenido esos 5.500.000 colones, posiblemente entonces sí hubiésemos tenido, ¿verdad?, que pagar renta. Entonces, en este caso, por nosotros colocar estos gastos por pérdidas fiscales, entonces obtenemos una renta neta de un 0%, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es a nivel del impuesto sobre utilidades. Muy importante tener estas buenas prácticas, ¿verdad? Saber que es indispensable realizar una conciliación fiscal en el caso donde queramos aplicar estas pérdidas fiscales, ¿verdad? Porque esto, en el caso de una futura fiscalización por parte de la administración tributaria, nosotros vamos a tener el respaldo correspondiente a lo que es estas pérdidas fiscales que estamos tomando como un gasto deducible del impuesto sobre renta, ¿verdad? Entonces, tener la conciliación fiscal a mano y que sea bastante bien analizada es bastante una buena práctica, ¿verdad? Eso por ese lado, y también siempre registrar las pérdidas fiscales, como les enseñé, que se realiza por medio de mediante esta cuenta de activos por impuesto diferido, ¿verdad? Y también tener un buen manejo de la periodicidad de donde se realizaron esas pérdidas, ¿verdad? Porque, como les mencioné anteriormente, si estas pérdidas no se disfrutan en el periodo que corresponde según la ley y según nuestra actividad económica, no las vamos a poder aprovechar más adelante. Y eso sería de parte mía. Entonces, vamos a iniciar con el periodo de consultas. No sé si tenemos por ahí. Gracias, Nazaret y Felipe, por la exposición del día de hoy a todas las personas que nos acompañan y están conectadas. Tenemos varias consultas, vamos a abordarlas rápidamente para ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. La primera consulta dice, por parte de Roger, ¿el impuesto diferido por pérdidas en ISU se puede ir aplicando en los pagos de ganancias de capital por alquileres en el año siguiente mientras se obtiene el nuevo ISU? Gracias, Steven. Sí, vamos a ver, ahí es lo que conversábamos al principio, ¿verdad? Son dos cédulas impositivas distintas, entonces no podemos, digamos, mezclarlas. En ese caso, si se obtuvo una pérdida fiscal en el ISU, en el impuesto sobre utilidades, podemos utilizarla, pero solo contra el mismo impuesto de utilidades, es decir, contra ganancias del impuesto de utilidades que obtengamos en el futuro. Pero si tenemos impuesto de utilidades y tenemos también el régimen de rentas de capital inmobiliario, por ejemplo, son dos regímenes diferentes, y en ese caso no podríamos utilizar una pérdida de uno para compensar el otro. Ahora siempre tienen que utilizarse las pérdidas dentro de la misma cédula impositiva. Gracias, Felipe. Dice otra de las consultas, en caso de que una sociedad anónima distribuya entre sus accionistas el remanente de una ganancia de capital asociada a la venta de un bien inmueble, ¿se debe realizar alguna retención sobre esos dividendos? Sí, ¿verdad? Efectivamente. Sé que hay por ahí tal vez algunos criterios encontrados al respecto, pero al menos la administración tributaria se ha sido bastante tajante y bastante reiterativa en que aunque la renta, digamos, provenga de alguna renta de capital o alguna ganancia de capital, si se distribuye a sus accionistas, pues hay que hacer la retención de los dividendos, que es de un 15%, ¿verdad? Nada más ahí recordemos las excepciones de que si esos dividendos los distribuimos a una sociedad costarricense que también desarrolla alguna actividad lucrativa, ahí no sería necesario hacer la retención, siempre y cuando contemos con una certificación de contador público autorizado que establezca esa situación, ¿verdad? Que la compañía que está recibiendo los dividendos es una compañía costarricense que lleva a cabo actividades lucrativas. Gracias, Felipe. Dice otra de las consultas, los intereses que pago por pagar tarde impuesto de IVA, ¿esos son deducibles del impuesto de renta o no? Sí, en este caso, esos intereses que usted paga por morosidad, ¿verdad? No se toman, no son deducibles del impuesto. Excelente, Nazaret, muchas gracias. Dice otra de las consultas, la contabilización de las pérdidas fiscales se pueden hacer como parte del activo por impuesto sobre la renta diferido.
Sí, correcto, como les mencionaba, de hecho, esa es la práctica correcta, ¿verdad? Bueno, la práctica correcta es esas pérdidas, ¿verdad? Le sacamos nosotros el 30% y eso es lo que vamos a registrar como el activo del impuesto diferido, correcto. Ok, vamos a ir finalizando nuestro espacio con esta consulta. Dice Felipe que se pueden, no, Felipe y Nazaret, que se pueden volver a repetir lo de utilizar la ganancia por 12 meses o 3 años, que no quedó, que la persona no le quedó claro y que se pueden indicar el fundamento legal de este tema para ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. Claro. Bueno, no es la ganancia, ¿verdad? Sino la pérdida. Si obtenemos una pérdida de capital, lo que la norma indica es que la puedo utilizar para compensar ganancias que hayamos obtenido en los 12 meses anteriores o diferirla en los 3 años siguientes, ¿verdad? Entonces fue el ejemplo que vimos, de hecho por ahí el ejemplo numérico. Si tuvimos ganancias anteriores, lo que hace esa pérdida fiscal es compensarla y eventualmente entonces podría ir el contribuyente a la administración tributaria a solicitar la devolución de esos impuestos que ya había pagado. O bien, si la ganancia es a futuro y esa pérdida la obtuvimos hoy y tenemos ganancias futuras, lo que podemos hacer igualmente es compensarla y en ese caso, pues disminuir el impuesto de ganancias de capital que se estaría pagando, ¿verdad? La base normativa de eso ahí estaba en la presentación, pero lo que se puede consultar es el artículo 31 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí está todo, ¿verdad? Bastante detallado de este tratamiento tributario que se le da a esas pérdidas fiscales. Gracias, Felipe. Vamos a ir finalizando nuestro nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de nuestros dos expositores. Vamos a empezar con Nazaret Romero, consultora de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Nazaret. Y bueno, un gusto tenerlos por acá de nuevo, como les mencioné inicialmente de esa presentación. Espero que les haya sido de utilidad este webinar, ¿verdad? Por acá les dejamos nuestros correos por si tienen más dudas con este tema y también si necesitan o requieren servicios adicionales de este tema, de otros, con mucho gusto nosotros estamos para servirles, esperando realizarles un servicio de la mejor calidad y un gusto tenerlos de nuevo. Excelente, Nazaret. Muchas gracias por toda la participación del día de hoy y cerramos con Felipe Bonilla, gerente de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Steven. Igualmente, ¿verdad? Me uno al saludo final de NASA también. Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que los temas pues hayan sido de utilidad. Sabemos que tal vez a veces si son temas que no hemos abordado antes o que no teníamos el conocimiento previo, tal vez puede ser un poquito complicado la primera vez que los analizamos, pero ahí ya van a ver que conforme lo vayan aplicando les va a quedar muchísimo más claro. E igualmente, ¿verdad? Como decía también NASA, cualquier consulta sobre este tema, cualquier otro tema relacionado con impuestos, estamos siempre a la orden aquí en Grant Thornton. Sí, y también todos los que quieran capacitarse ya de una manera más amplia, tenemos abierta la inscripción en nuestro tema de desarrollo profesional con el especialista en impuestos. Hay todos los temas de IVA, renta, también precios de transferencia, y todos los detalles que pueden encontrar en esta capacitación. Pueden buscar la información en nuestras redes sociales en Grant Thornton, Costa Rica, especialista en impuestos para que se capaciten durante este 2025. Antes de ir finalizando, nada más recordarles que la próxima semana tendremos el tema Perspectivas del arbitraje en el Estado, una mirada a sus reformas recientes y su impacto en el derecho público. Esto a cargo de Gretel Rodríguez, gerente legal de Grant Thornton, y Felipe Rodríguez, consultor legal de Grant Thornton. De parte de Grant Thornton, Costa Rica, que tengan un bonito día.